Isaac, ¿cómo le va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio. Hola Silvia, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por la nota. Entiendo que estábamos allí a cambiarla de horario, pero bueno, ya estamos acá. Quería que charlásemos un ratito a propósito del informe, el estudio, el relevamiento que han hecho ustedes sobre los alimentos y los aumentos en el último año. Bueno, ahí el último informe es del relevamiento que hicimos en el conurbano bonaerense, en los negocios de cercanía, que es un relevamiento que nosotros hacemos desde hace muchos años, todos los meses, en estos negocios de cercanía de los barrios populares en varias ciudades del país. El informe que tienen ustedes ahí ahora es el del conurbano bonaerense. El último mes de octubre los precios volvieron a pegar un salto, 7,74%. El promedio de estos productos que son 57 de la canasta básica, que son los productos indispensables para que una persona o una familia se alimente adecuadamente durante 30 días. Obviamente esto implica una continuidad y un cierto aceleramiento incluso respecto a una tendencia hacia arriba, hacia la suba, hacia los aumentos, que lejos está de detenerse o de morigerarse. Sigue siendo una tendencia, digamos, bastante pronunciada hacia arriba. Si además hacemos la comparación con el valor de la canasta básica, de esta misma canasta básica hace un año, en octubre del 2021, hace un año esa canasta estaba en el orden de los 29.000 pesos, 29.500 pesos, y ahora al finalizar octubre llegó a 59.000 pesos, 59.400, o sea, una relación, redondeando los números, 30.000 un año atrás y ahora 60.000, o sea, el incremento fue del 101%. O sea, veníamos especulando y analizando distintas consultoras, proyectando si íbamos a finalmente tener un año de 3 cifras en inflación. En líneas generales, bueno, había una visión de que no iba a suceder, que iba a estar en el orden del 94 o 95%, pero bueno, ya tenemos aquí presentes las tristemente famosas 3 cifras en el incremento de la inflación, ¿no? Y hablamos particularmente de los alimentos, Isaac. ¿Cuáles son esos que se han disparado lamentablemente y si son esos los que resultan de mayor consumo para nuestras familias? De estos productos, de los que, digamos, se miden son, como te decía, los que se integran como canasta básica de alimentos, que son los mismos que también releva el INDEC. Y dentro de ellos, el rubro que más se disparó es el que incorpora frutas y verduras. O sea, son a los productos que compramos en la verdulería. En el mes de octubre, solo en el mes de octubre, subieron casi un 20%. Y si los comparamos con un año atrás, subieron el 158%. Los productos de almacén subieron 103% y los productos de las carnes 73%. O sea, son subas que de ninguna manera y en ningún caso son equiparados o alcanzados por los aumentos de las remuneraciones. O sea, en general, cuando los gremios empezaron a pedir hace un par de meses aumentos del orden del 95, del 100%, del 110, del 120, nos parecían, digamos, en algunos casos reclamos exagerados. Pero ahora, con la evolución de este proceso, digamos, inflacionario que no se detiene, obviamente ya no nos parecen tan descabellado. Claro. Isaac, y en este caso entonces, ¿qué podemos hacer? Al margen de, luego preguntaré por qué le parece a usted que debe hacer el gobierno en tal caso, pero los consumidores y las consumidoras, ¿qué responsabilidades tenemos o qué elementos o qué herramientas tenemos para tratar de resguardar un poco el salario?
En general, nosotros tenemos la visión de que la responsabilidad no la podemos poner en los consumidores, porque en realidad nosotros cuando vamos a los negocios nos encontramos con los precios dados, o sea, no tenemos ahí posibilidad de discutir nada o de plantear o ponernos a cuestionar si realmente el precio corresponde a los costos con los que se están produciendo y comercializando esos productos. Igual, lo que sí se puede decir es que en una situación de alta inflación como la que está transcurriendo, hay una situación que se repite, que es que puede haber diferencias importantes del precio del mismo producto entre uno y otro negocio, y esto sucede porque muchas veces los negocios, algunos negocios deciden estoquearse y entonces tienen posibilidad de tener, digamos, de alguna manera espaldas para sostener, otras veces tienen temor de que se van a encontrar nuevamente con precios que incluso están por encima del que han vendido en el mostrador cuando van a reponerlo, entonces se adelantan a los aumentos, y entonces este tipo de situaciones existen, y bueno, quizá si hay alguna posibilidad de mirar un poco más de un negocio para buscar mejores precios de algunos de estos productos que no podemos dejar de comprar, quizá es una posibilidad, ¿no? Y a su juicio o a juicio de la gente de ISEPSI, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta el gobierno nacional o cuáles son las que debería tener para poder hacer frente realmente a este proceso inflacionario que no arrancó en esta gestión, que tampoco arrancó en la anterior, para ser honestos, sino que forma parte del ADN de nuestro país? Nosotros venimos promoviendo desde hace mucho que es indispensable e impostergable una medida de congelamiento de estos 57 productos de la canasta básica. No estamos planteando que se congelen los precios en general de la economía, porque eso no tiene ninguna posibilidad de ser, pero sí creemos que es indispensable congelar los precios de estos productos, que son los que consumimos cotidianamente y son los que de alguna manera no se pueden eludir, y entonces repercuten de una manera mucho más fuerte en los presupuestos de los sectores de menores recursos, que son los que dedican la mayor parte de su presupuesto a garantizarse los alimentos, a comprar los alimentos. Entonces, en eso nos parece que sería fundamental empezar a tirar de la punta de un ovillo como el de la situación inflacionaria, que viene bastante enredada y bastante compleja y tiene muchas puntas sueltas que hay que ir abordando, y que el gobierno en realidad no toma ninguna ni tironea desde ninguna. Entonces, un congelamiento de estos 57 productos sí nos parece que es una medida posible si existiera efectivamente la decisión política. Incluso eso se puede hacer. Nosotros estamos promoviendo que mediante una juntada de firmas, que el Parlamento tome la iniciativa y trate un proyecto de ley que apunte a este congelamiento. Eso existe como posibilidad contemplada en la Constitución Nacional, pero bueno, obviamente es una decisión política que hay que tomar de por dónde efectivamente empezar a encarar este tema que es tan complicado para todos los argentinos. Y por último, no me quiero olvidar de otro factor en la ecuación inflacionaria, porque ponemos el acento en usuarios y consumidores, ponemos el acento en el gobierno, pero también hay responsabilidad empresarial, ¿no? Sobre todo de esas grandes empresas que monopolizan, que cartelizan entre 4 o 5 todo lo que fuese alimento con harinas o las aceiteras y demás. Ahí también, digo, habría que hacer una revista de qué es lo que están realizando y, no sé, en algún punto culminarlos a la responsabilidad empresarial. Por supuesto.
pero por eso estamos proponiendo el congelamiento, porque es una medida que hay que imponerle, porque se oponen absolutamente cuando se habla de cualquier tipo de control, se oponen estridentemente, con todo tipo de argumentos falaces. Entonces, obviamente, una medida como esta que estamos proponiendo hay que imponerla, y hay que, a partir de imponerles una medida que debería ser por ley de estas características, entonces después quizá podamos entrar con ellos desde el Estado a negociar y a discutir en otras condiciones. Bien, Isaac, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública y también, bueno, la disposición en el horario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Era Isaac Rudnick, director de ISEPSI